Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa, como siempre, con un invitado de lujo. Ahorita la vamos a presentar, pero antes de ello quiero agradecer al maestro Nicolás Benedetti, coordinador de la escuela Reiki Sean Kilian de Chile, que esté con nosotros, y recuerden ustedes que también maestro Nicolás es presidente de la Federación Iberoamericana de Reiki. Nicolás, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación para conocer aquí al invitado que tenemos hoy, el tema que está bien interesante. Gracias. Sí, claro, Nico, va a ser un tema muy interesante y voy a presentar a nuestro invitado, voy a leer su currículum y después lo vamos a dejar que nos salude y obviamente que nos platique esta hermosa entrevista que tenemos. Nuestro invitado es el maestro Alfredo Ovalle, él es conocido también como Sajiba. Eh, eh, el tema que vamos a platicar con él es miedo y negación a la muerte. Pero antes de entrar directamente, quiero que conozcan quién es el maestro Alfredo Valle. La muerte al maestro Valle empezó a interesarle desde los 5 años, imagínense, desde los 5 años empezó a interesarse sobre la muerte, después de la muerte de su abuelo, provocándole un profundo cambio en su interior, al darse cuenta que sus padres, hermanas y él mismo tendría que morir algún día. Es algo que todos nos hemos preguntado. Desde esa experiencia, comenzó a realizar una búsqueda muy fuerte para responder sus propias preguntas, un buscador nato desde la infancia, y trató de encontrar respuestas en la religión, en la filosofía, en la espiritualidad. Posteriormente conoció y participó en muchas conferencias y talleres con diferentes maestros, como Krishnamurti, como Gurujev, como Ramana Maharshi, como Eckhart, como el Dalai Lama o Stephen Levin, entre muchos más. Y de todos ellos, el que más llenó su atención fue Osho, ya que su tema principal era enseñar sobre la muerte. Nuestro invitado tiene 57 años, él es empresario con estudios de filosofía, de psicología y buscador espiritual desde los 5 años, como comentamos. Facilitador de Osho, Samasati y meditaciones de Osho. Él realiza encuentros llamados Café de la Muerte en casas de amigos y en su casa en Estados Unidos, en Japón y en Chile. Después de participar en más de 60 de estos encuentros de Café de la Muerte, los empezó a llamar Beijing Mortal, cambiando la estructura de la conversación de Café de la Muerte. Desde el año 2017 hace talleres con el tema de la muerte en diferentes países como es Chile, como es USA, como es España, como es Japón, como es la India, y últimamente se ha incrementado a través de vía Zoom por el problema que hemos tenido de COVID. Bueno, pues vamos a entrar directamente a platicar con el maestro Alfredo Valle, Sanjiva, sobre el miedo y negación de la muerte. Muchas gracias, maestro Valle, por darnos esta oportunidad. Sabemos que es una persona muy ocupada y le agradecemos de antemano que nos haya cedido un poco de su tiempo para este programa del foro del sistema Reiki Sean que se difunde a nivel Latinoamérica. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Alfredo, por la introducción. Eso sí, quiero aclarar que no me considero maestro, me considero más un facilitador y tampoco debo aclarar de que no soy un experto en el tema de la muerte, pero sí he trabajado mucho con eso, y espero hoy día compartir mi experiencia y tener un día, mejor dicho, una sesión con usted junto a Nicolás, que ojalá les permita tener otras herramientas que quizás no conocían. Claro, y yo creo que de eso de experto, yo creo que sí, 52 años de su vida trabajando en esto, pues lo hace todo un experto. Bueno, vamos a entrar. El ser humano ve la muerte como un evento que le sucede a otras personas, la ve en el otro, pero difícilmente la queremos ver en uno mismo. Y si pensamos en ello, la vemos muy lejana a nuestro camino. Y no me digan los jóvenes, yo fui profesor universitario y cuando a veces hablábamos de la muerte, me faltan muchísimos años de vida. Sin embargo, la muerte es una parte propiamente de la vida y que ocurre constantemente. Y es básica como parte de nuestra respiración.
Si bien es natural temerle a la muerte, las personas que padecen este miedo o esta fobia a la muerte tienen exacerbado este miedo al punto que le afecta en su vida. En casos severos, rehúsa a veces salir de casa y participar en algún funeral, pues obviamente es algo que no se dé. La tanatofobia suele originarle a algunas personas problemas muy serios debido precisamente a que algunas de estas personas han tenido problemas traumáticos en la infancia y le ha generado un miedo infantil, ¿sí? Ernest Becker manifiesta que la mente elimina el tema por un asunto de sobrevivencia biológica e intelectual, ¿sí? Alfredo, ¿cuál es la actitud de la mayoría de las personas ante la muerte y qué significa el miedo a la muerte desde tu experiencia? Bueno, por supuesto que de negación. Estamos muy ocupados con los estudios, el trabajo, los amigos, de encontrar pareja, de salir de fiesta. Somos muy impetuosos. Estamos siempre con temas muy importantes. O estamos cansados, estamos enfermos, o después ya estamos muy viejos y finalmente, por supuesto que ya es muy tarde. Así que siempre este fenómeno me ha llamado mucho la atención. Y recuerdo la historia de un lama tibetano que visita por primera vez Occidente, invitado por una universidad en Estados Unidos, y empieza a hacer charlas en varias instituciones por un par de semanas. Al finalizar, me acuerdo, su última intervención sobre la cultura budista tibetana, bueno, llegó el momento de las preguntas, y un profesor que sabía que era la primera vez que salía del Tíbet, le pide que comente qué es lo que más le ha llamado la atención durante su visita. Y el lama se toma unos segundos y dice, bueno, lo que más me ha llamado la atención de esta parte del mundo es que todos actúan y caminan como si nunca se fueran a morir. Y la verdad que con esta historia me siento muy identificado. Se nota en todas las personas una actitud permanente de evitar la muerte a toda costa, traspasar toda la responsabilidad muchas veces a una religión determinada y a los doctores principalmente por razones obvias. En mi opinión, la muerte es demasiado importante para entregar esa responsabilidad a esas instituciones. Por supuesto que pueden ser de gran apoyo, pero uno debe tener una actitud mucho más proactiva. Uno debe decirle claramente a los doctores, por ejemplo, lo que uno desea. Por eso en muchas partes existen, ¿no es cierto?, los Advanced Directives o voluntades anticipadas, y eso va en la dirección correcta. Y sería de gran ayuda si se empieza a cambiar una cultura con respecto a cómo se debe ser nuestra actitud con la muerte. No desde la ignorancia, se debe estar más empoderado con el tema de la muerte. La familia, por otro lado, debe tener muy claro lo que uno quiere o no. Esa, para mí, es una discusión sana, necesaria, y que ayuda mucho para tomar decisiones en los momentos difíciles. Muy interesante. ¿Cómo ves, Nicolás? Este punto es medular en la vida, como él lo dice, dentro de lo que él ha escrito y lo que hemos conversado en otro momento, y es fundamental conocer el tema de cómo enfrentar la muerte y cómo vivir la muerte. ¿Qué opinas, maestro Nicolás? Sí, efectivamente, lo que pasa es que nosotros tenemos una predisposición ante el concepto de la muerte que fue inculcada más que nada por la Iglesia Católica Romana. Uno de los principales factores es colocarle el sentimiento de miedo, o sea, de castigo más que nada, para que efectivamente los rituales sean elaborados sobre todo con ellos, que es lo que se ocupa bastante. Efectivamente, como dice Alfredo, también la gente con la historia del lama, que la gente vive día a día como si no se hubiese acabar el mundo. Uno puede ver simplemente videos, por ejemplo, en YouTube, que sean videos que uno considera que son chistosos, pero en realidad son, por ejemplo, casi accidentes mortales de la gente que está haciendo cosas que efectivamente no se da cuenta que puede acabar también con parte de lo que es la vida, y cuando ya llega el momento, uno dice, ¿qué es lo que he hecho yo con
con parte de esta vida? ¿Qué es lo que he hecho yo de bien? ¿Cuáles son mis huellas que he dejado? Si es que he dejado alguna huella en realidad, ¿sí? Por eso quería preguntarle también a Alfredo, ¿cuáles son las razones para angustiarse ante la muerte? ¿Qué pasa cuando uno le tiene miedo a la muerte? ¿Qué nos pudiese explicar? A ver, primero partamos por el miedo a la muerte. Estamos claros que eso es la tanatofobia. La mente se preocupa para que esto nunca esté en nuestro radar y produce incluso temas extremos en nuestro comportamiento. Tener fobia a la muerte también hay que entender que es tener fobia a la vida. Algo no está funcionando. Imposible vivir plenamente si está el miedo a la muerte. Pero antes del miedo a la muerte, tenemos todos nosotros una colección de miedo, ¿correcto? Tenemos miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a perder la libertad, ahora último miedo al gobierno, miedo a un ataque terrorista, miedo a un asalto, miedo a ser juzgado, miedo a que te hagan daño, miedo a hablar en público, miedo a volar, tantos miedos, los terremotos, la oscuridad, la intimidad, a comprometerse, a la altura, bastante miedo al dolor, por supuesto, miedo a perder la autonomía, miedo también a la separación. Y el miedo a la muerte es el miedo más importante, el cual todos los anteriores de una u otra forma se relacionan con este miedo último. De manera que a todos nos sucede tener miedo, pero no es la solución hacer la técnica del avestruz, que es esconder la cabeza. Lo constructivo es enfrentar ese miedo y explorarlo y entender en profundidad, en el caso del miedo a la muerte, sin tener que obsesionarse, hacerlo no como una creencia, para así poder buscar cómo enfrentar o entender lo que realmente muere y lo que no. Aquí no es la intención de ponerse esotérico. Lo principal es cómo ir perdiendo ese miedo. Este tema del miedo me recuerda a una historia sufí que quiero compartir. Y es la del perro que va caminando en el desierto y está muerto de sed. No daba más. Cuando de repente ve a lo lejos una laguna de agua y corre con su última fuerza para poder tomar ese tan preciado líquido elemento. Para él es un tema de vida o muerte, pero justo antes de llegar, ve reflejada su imagen en el agua y se asusta. Y el miedo se apodera de él, pensando que había, por supuesto, otro perro. Retrocede y empieza a ladrar con fuerza para que el otro perro se vaya. Pero cada vez que se acerca, ahí estaba el perro. Bueno, por supuesto, esto se hacía eterno. Siempre se frenaba por culpa del otro perro, que él aseguraba y que estaba convencido que estaba ahí. En un momento no aguanta más y se tira con todas las fuerzas para llegar al agua tratando de evitar al otro perro. Rápidamente, al caer al agua, se da cuenta que no existía ese otro perro. Y por supuesto pudo tomar con gran felicidad toda el agua que quiso. Y este es un ejemplo muy bueno, ya que continuamente en la vida nosotros mismos colocamos obstáculos que no existen. La muerte no es un enemigo, como a veces Hollywood trata de mostrar en sus películas. Si no sabemos lo que es la muerte, tampoco vamos a poder saber lo que es la vida. Y curiosamente, la vida es la que trae la muerte. Fíjate, Alfredo, que tocaste infinidad de muertes con tu introducción de esta segunda parte. ¿Por qué? Porque si le tenemos miedo a la oscuridad, tenemos que matar la oscuridad y Exacto. vivir en la luz. Si tenemos miedo a perder un trabajo, tenemos que matar ese miedo para poder vivir en el trabajo y en la oportunidad. Y el concepto ya de la muerte como tal de nuestro cuerpo físico, también tenemos que tomarla de manera muy diferente para poder vivir. Dicen a veces a nivel de parafernalia, las religiones hay que morir para vivir, pero a veces lo cantamos, a veces en la iglesia, así como el canto que no entendemos. Alfredo,
¿Cómo reaccionamos ante la muerte? Ya como seres, no como el perrito, sino cómo reaccionamos ante la muerte y qué sentimientos afloran ante la muerte, no solamente en el carácter del miedo. ¿Qué es lo que pasa, Alfredo? Bueno, la evitamos a toda costa. Si es con algún familiar o amigo, pasa que los doctores toman el control. Y como sabemos, para ello, la muerte es una derrota. No existe aún, creo yo, en la medicina un ramo que se entienda que somos seres mortales y que es importante, cuando es claro que se entra en un punto de no retorno, que la muerte se pueda dar con dignidad, compasión y amor. Obviamente, si la muerte es nuestra, por ejemplo, si nos diagnostican una muerte terminal, pasamos por las 5 etapas que ustedes muy bien conocen y que la describe Elizabeth Kubler-Ross, que es primero la rabia, la negación, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Ahora, no necesariamente en ese orden, pero el tema de la aceptación es lo principal, ya que muchos han sentido, como ustedes saben, una verdadera bendición y su vida tuvieron un giro increíble hacia la gratitud y el amor, y vivir mucho más intensamente esa última etapa. Fíjate, es bien importante lo que dice Nico, Alfredo. Yo he oído a personas que dicen, ya viejas o enfermas, que dicen, ya me quiero ir, ya quiero descansar, quiero dejar de sufrir. Y esa vuelta que tú dices es muy trascendente en el concepto de entender la muerte y evitar el miedo para vivir en la libertad total del dolor, del concepto del rechazo, del concepto del sufrimiento, como lo dice por ahí Buda, ¿no? ¿Cómo ves, Nico? Sí, efectivamente, igual también hay distintos tipos de doctrinas, de enseñanzas filosóficas que te ayudan a que tú puedas entender sobre todo lo que es la muerte y superar la muerte, ¿cierto? Desde el punto de vista del budismo, desde el punto de vista de otros tipos de religiones, también del espiritismo, por ejemplo, aceptar que el cuerpo es solamente materia, es algo físico, es como más que nada una cárcel para el espíritu que viene a aprender, ¿cierto?, en esta vida, y que la muerte se tiene que celebrar, porque quiere decir que ha sido liberado en eso. Entonces, por ejemplo, uno debería sufrir en ese concepto un nacimiento, que es todo al revés, uno le da la alegría, pero el nacimiento también significa que tú le acabas de dar vida a algo que va a morir definitivamente. Y en cambio uno debería celebrar como un cumpleaños cuando la persona se muere. ¿Por qué? Porque está libre, ha sido liberado su espíritu de todo lo que es el sufrimiento y la materia. Pero tratar de hacer entender eso a las personas es mucho más complejo todavía. Y tú no le puedes decir a un niño de 8 años, a una persona de 15 años, no, si te vas a morir, así que vamos celebrando, aprovecha toda la vida. ¿Sí? Pero, ¿qué me estás diciendo? Estoy comenzando recién, me quedan 50, 60 años. Es como decía también Alfredo, o sea, al final son distintos miedos que nosotros tenemos que ir matando. En conversaciones, por ejemplo, con amigos, en conversaciones y en reuniones, más que miedo a la muerte, la gente dice, yo le tengo más miedo a la vejez. Una vejez terrible, que me va a llevar a una muerte terrible, porque me va a hacer que, por ejemplo, no funcionen mis órganos, o que no recuerda a mi familia, o que no pueda moverme, y me va a llevar una agonía compleja. Por eso, Alfredo, ¿cómo podemos nosotros superar el miedo a la muerte? ¿Cómo aceptamos que nos vamos a morir? Nicolás, antes de responder eso, y tú lo mencionaste, esto como que la gente dice no tener miedo a la muerte, te puedo contar que en mis talleres muchas personas me dicen, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero hasta en eso la mente, como me gusta a mí decir, nos saca a pasear, ya que es una respuesta intelectual, es decir, yo no le tengo miedo. Y eso me recuerda harto a Woody Allen, que dijo una frase célebre, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no quiero estar ahí cuando eso suceda. Y lo que pasa es que nuestras vidas son planas y con muy poca profundidad y significado. Al menos esa es mi experiencia. Falta una experiencia como más vertical, con profundidad. Y te puedo comentar que en mi caso yo siento que aún le tengo miedo.
ya que es algo desconocido. Pero eso sucede principalmente cuando estoy demasiado en mi mente, ya que, como sabemos, la mente vive permanentemente, ya sea en el pasado, y eso en términos simples es fácil que nos lleve a una depresión, y si uno vive en el futuro, que es la otra característica de la mente, ahí tenemos la ansiedad y la angustia como los elementos más relevantes, donde el miedo pasa a ser parte de uno. Si estoy aquí y ahora, como dice Eckhart Tolle, cosa nada fácil, el miedo no existe. En mí, ese miedo a la muerte efectivamente desaparece. Así que la muerte para mí es el más grande de los misterios, más misteriosa que la vida, porque hay que entender que la vida es un peregrinaje, como un poco lo estabas diciendo tú, hacia la muerte. Es un fenómeno que la mente busca de todas formas que no sea así, aunque sea una realidad monumental. ¿Correcto? Está muy bueno esto. Comentabas algo, Nico, que, bueno, a veces yo me pongo a hacer mi análisis intelectual y digo, bueno, en realidad lo que le tengo miedo a veces es a la agonía, al concepto, no a la muerte, porque finalmente sé que voy a morir, desde el punto de vista, como dice Alfredo, de manera intelectual. Pero el concepto de ver la agonía de 1 año, 2 años, 3 años, el cortarte un brazo, todo lo que ocurre en el ámbito médico que Alfredo no ha tocado a profundidad, es curioso. Por eso, en ese mismo parámetro que te digo y que comentaba Alfredo, cuando hablamos de la filosofía, o sea, explicarlo a través de la filosofía, es meternos en un ámbito intelectual del pensamiento, ¿no? Y hablar de la religión, por otro lado, es hablar de no sé si Dios me va a castigar o me va a premiar, ¿no? Entonces, lo que tú decías también en un principio, Nicolás. Entonces, ¿qué pasa, Alfredo, con eso que no encontramos la respuesta real a través de la filosofía, más que una intelectual, y a través de la religión, a través de un posible miedo? ¿Hay algo que la espiritualidad nos permita o hay algo que nos pueda ayudar más a trascender este proceso de la muerte, Alfredo? Sí, me imagino esto de superar el miedo a la muerte. Primero, yo creo que hay que empezar a conversar en forma natural, que no sea tabú. Sabemos todos que la muerte es el último tabú que nos queda. Deberíamos ver que los colegios, las universidades, sea materia más de estudio. Y creo muy importante que ojalá se incorporara al ramo de la meditación. Explorar y entender nuestra mortalidad es un tema esencial. Uno llega a este mundo embarazado de la muerte. Es algo que sí o sí va a suceder. Cada día que pasa es un paso más que nos vamos acercando a nuestra muerte. Y para mí, por lo menos personalmente, no tiene sentido no hacer nada, no prepararse. Es lejos lo más importante que nos tocará vivir y también tener la posibilidad de ayudar a otros, si logramos prepararnos, por supuesto, en forma adecuada. Para mí, la principal herramienta que me ha servido es la meditación, para observar y superar ese miedo. Entender, como dicen en Oriente, que uno no es el cuerpo y tampoco es la mente. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿quién uno es? ¿Quién soy yo? Bueno, esa es la pregunta. Como Ramana Maharshi solía compartir como la pregunta clave en la vida, eso que cada persona debe descubrir e invertir en lo que la muerte al final no puede llevarse. ¿Y qué es lo que no se puede llevar la muerte? Bueno, el amor, la meditación y la conciencia. Fíjate, Alfredo, es bien interesante lo que tú dices. Yo fui académico toda mi vida y en una de mis aventuras, me volví socio de una escuela de nivel medio superior. Pues queríamos cambiar el mundo. Pero resulta que a veces teníamos, dentro del grupo de dueños del negocio, había personas de edad un poco más grande que yo. Y en una de las actividades que teníamos o que propusimos fue el proceso de meditación. Hace cuenta que esta dueña académica de algunos años brincó en cólera porque era una práctica endemoniada el concepto de la meditación.
Eso es una experiencia en una escuela privada. Entonces yo después yo soy director de una escuela pública, de una universidad privilegiada en mi país, prestigiada, y dentro de esa escuela de nivel medio superior, eh, meto práctica de yoga, pero le dije a mi maestro de yoga, que es José Luis, precisamente, y que no puede estar con nosotros, le dije, empieza a trabajar con la meditación. Déjame platicarte que fue tan benéfico el proceso de meditación que el concepto del departamento psicopedagógico pasó a un plano donde ya no iban a visitarlo los alumnos, sino que él estaba lleno por esos procesos de meditación y de yoga. Por eso es muy importante entender el proceso de meditación. Es una experiencia, Alfredo, que te quiero compartir y a los que nos están escuchando. ¿Cómo ven, Nicolás, todas estas técnicas que a veces no queremos aceptar en Occidente, pero que son necesarias? Ya la iglesia occidental la manejaba como un proceso de reflexión, pero finalmente era una meditación, ¿no? ¿Cómo ves, Nicolás? Claro, efectivamente nosotros igual en Occidente estamos poco a poco, cada día más, en realidad estamos adaptando la filosofía más de la India, de Japón, más que nada filosofía oriental que nos ayuda a entender todo esto. Porque antiguamente obviamente la meditación era algo que era exclusivamente para la gente que tenía tiempo para hacerlo. Era como algo imposible que toda la gente lo pudiese hacer. Resulta que uno puede ir, por ejemplo, viajando en el metro de una estación a otra o varias estaciones y meditar. No necesita estar una hora sentado frente a un lago y que corra el viento y que los pájaros estén ahí en el aire para poder meditar, que es lo que la mayoría de la gente cree. Entonces, claro, uno tiene que ir tratando de tomar y adaptar diferentes técnicas. La meditación es una de las más importantes y no solamente para aceptar la muerte, sino para relajar el cuerpo, salir de depresiones, trabajar con terapia energética. Es todo un contexto, ¿ya? Igual que los ejercicios de yoga, que también no solamente ayudan a que uno se estire, sino que va a ayudar a que uno tenga una mejor postura, una mejor elongación, aprenda a respirar, aprenda a calmarse. Entonces, cada tipo de herramientas se pueden ir adaptando. Muchos libros dan herramientas. Lo malo es que a la gente no le gusta leer, por ejemplo. Entonces, uno puede decir, hay 500 libros que hablan sobre la muerte y cómo superarlo y cómo entenderlo. Pero de esas 500 libros hay gente que ni siquiera los van a tomar, porque la gente dice, no, es que yo no leo ni el diario. Entonces también hay otro concepto educativo como para que podamos ir adaptándolo a nosotros. Como dice Alfredo, sería interesante que estuviese en los colegios, por ejemplo, meditación, no solamente por lo de la muerte, sino que también nos ayudaría a controlar el enojo, la rabia, las peleas, entender a la otra persona como es, aceptarla también como es, ¿no? Entonces todo conlleva a todo eso. Alfredo, cambiando para volver, no irme por las ramas, ¿cierto? ¿Qué son los llamados café de la muerte? Que creó el sociólogo suizo Kretaz, y la plataforma en la web de apoyo creada por John Underwood. ¿Hay talleres emanados del café de la muerte o de otras técnicas que tú trabajes con respecto a esto para que también sea como una aceptación de que nos vamos a morir? ¿O cómo trabaja en sí el concepto de el café de la muerte? ¿Que nos pueda explicar? Ok, revisemos un poco la historia. Los cafés de la muerte parte por una inquietud de este sociólogo suizo, Bernard Kretaz, entiendo a comienzos del 2000, quien enfrenta en forma sorpresiva la muerte de su esposa y se da cuenta que la gente no conversa sobre la muerte. Y él dice, bueno, este fenómeno no puede ser. Así que él mismo empieza a organizar encuentros en cafés sin el objetivo de llegar a ninguna conclusión, pero conversar. Y la idea era conversar con un café o té y un queque, o algo similar, para balancear algo que es amargo con algo dulce. Hizo algo así como 40 de estos cafés de la muerte, y lo último entiendo que eran los cafés Mortel, que lo hizo en París. Y John Underwood, que entiendo era un inglés budista, encontró esta idea muy necesaria. Así que se viajó a París, se juntó con él y creó tiempo después una plataforma en la internet con reglas claras para que la gente organizara cafés de la muerte en cualquier parte del mundo
y anunciar dónde estos se llevarían a cabo en esta plataforma. Ahora, lamentablemente falleció de forma imprevista, entiendo por ahí el 2017, pero hoy sus familiares siguen con su legado y entiendo que hoy se hacen en más de 80 países y los cafés de la muerte ya superan más del 90.000. Yo he participado de varios como visita y por supuesto también lo he hecho y me voy a dirigir un poco más, voy a hablar un poco más de eso en un rato más. Creo una instancia muy valiosa para compartir y como he dicho, organicé un número importante en mi casa, la de mis amigos y familiares, así como también a veces en cafés y restaurantes. Pero tal como dijo Alfredo en su introducción, después y bastante rápido cambié el nombre de estos encuentros a los que se llamaron Being Mortal, que es como traducir a ser mortal, ya que quería poder dirigir un poco la conversación con preguntas que a mí me interesaban y también incorporar meditaciones. Eso en los cafés de la muerte tradicionales no está permitido, pero es notable la cantidad de estos eventos que se suceden en distintos puntos del planeta. Y uno los puede meterse a la página web descafe.com y ver cómo esto funciona, así que es muy simple. Y a mí, después de esta experiencia, me queda muy claro que existe una necesidad de la gente de hablar sobre de la muerte, aunque sea por un tiempo breve. Alfredo, con respecto a eso, tú dices que uno puede buscar en la plataforma y que tiene más que nada como John Underwood le dio como un tips o temática para que se pueda desarrollar, como un código de ética. Sí. Por ejemplo, ¿cualquier persona podría hacer un café de la muerte o tiene que estudiar algo específico, tiene que desarrollarse en algo específico para poder yo dar... Por ejemplo, si yo quisiera el día de mañana decir, voy a juntar a 10 personas, hagamos un café de la muerte. ¿Cómo funciona de esa manera? Es muy simple, la verdad que todo el mundo que ojalá esté escuchando este programa, lo puede hacer. No hay ninguna ciencia y es lo más básico y fácil de realizar. Se puede hacer en cualquier lado y yo he organizado, la verdad que más de 60 y he participado también en muchos más y te tengo que decir de que también de esta iniciativa aparecieron otras ideas, como los Death Over Dinner, es decir, conversar sobre la muerte durante la comida. En mi caso, me acuerdo que los últimos 20 o 30 de estos cafés de la muerte eran con un vaso de vino, ya que por supuesto que eso ayuda bastante más la conversación, ¿ya? Ahora, ese código de conducta que tú me estabas preguntando tiene que ver con la confidencialidad y el respeto de lo que se conversa, ya que muchas veces el que participa se da cuenta que nunca había tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos sobre la muerte de un ser querido. Lo otro es no juzgar cualquier credo religioso. En mi caso, decía también que era un ejercicio para practicar el arte de escuchar. Y por último, no es el objetivo de estos eventos llegar a ninguna conclusión, lo cual no es un tema menor, ya que la mente no le gusta eso. Sí. Sí, también interesante porque al final de cuentas estaba analizando y yo decía, entonces yo he hecho café de la muerte en mi casa, pero sin darme cuenta en realidad, con una copa de vino, compartiendo con amigos, cuando siempre llegamos a la temática primero partimos por las temáticas de lo paranormal. ¿Te ha pasado algo paranormal? Y empezamos con los fantasmas, con los espíritus, que yo he visto cosas, he sentido cosas, y después siempre caemos en tocar el tema de la muerte. ¿Qué harías tú si te murieras o cómo lo tomaría la familia? Incluso yo ya tengo organizado de forma personal mi funeral, ¿cierto? Cómo quiero que sea, cómo quiero que vayan vestidos, lo que quiero que me canten cuando me vaya bajando mi ataúd, ¿cierto? Mi pareja igual, mi hermano igual, ¿ya? Porque de forma personal nosotros perdimos a nuestros padres muy jóvenes. Entonces conocemos todo lo que es el concepto de la muerte y además que lo hemos trabajado desde el punto de vista más que nada de doctrina más espírita, ¿ya? Porque mi madre también pertenecía a la doctrina
espírita, entonces lo hemos tomado desde otro punto de vista, como una parte más amigable, ¿sí? Que eso es lo que más cuesta. Eso era como un comentario que quería Muy bien. acotar. Y es interesante y comentarte también, Alfredo y Nico, bueno, dentro de las pláticas vamos sacando la propia experiencia. 1975, 75 creo, no, en 1972 tuvimos en mi ciudad una inundación muy grande, murieron muchas gentes. Entonces estábamos resguardados en la parte superior de las casas y yo me quedé solo y empecé a pensar sobre la muerte, sobre mi muerte. No se imaginan que lloré mucho, ver mi muerte, yo mismo, y no estaba preparado, pero algo me hizo entrar al concepto de la muerte y lloré mucho, se rompió algo en mí internamente. Creo que es un paso que tenía que vivir. En ese mismo sentido, de esa experiencia, me imagino que hay otras experiencias semejantes, Alfredo. ¿Se puede morir, Alfredo, bien en vez de morir con sufrimiento? ¿Y cómo podemos utilizar a la muerte como una herramienta de transformación, Alfredo? Bueno, de que se puede, está clarísimo. Muchas de las personas en el trabajo que se hace, surge que uno de los grandes miedos en el proceso de la muerte es el dolor, el que tú estabas mencionando antes. Estoy seguro que un doctor que pueda estar viendo este programa dirá que todo es controlable. Hoy se tiene todo para que el dolor sea lo mínimo posible y no exista el sufrimiento. Ahora, en mi caso, mi objetivo es una muerte consciente. Al menos esa es la esperanza que tengo. Entonces quisiera estar alerta en ese momento, de manera que no me gustaría estar totalmente drogado o inconsciente, como se ve en la mayoría de los casos cuando se necesita aplacar el dolor antes que suceda la muerte. Ortotanasia, ¿verdad? Correcto. Ahora, tener una muerte consciente tiene como requisito sine qua non tener una vida consciente. Así que eso es algo bastante difícil, pero estoy convencido que se puede lograr. En el sistema Reiki Sean decimos, la muerte es la graduación de la vida. Así es. Es algo interesante, no sé qué opines de esto, Alfredo. Absolutamente, es una graduación en la cual también Rumi hablaba de lo mismo. Tenemos que, esa es nuestra graduación, ese es nuestro final, y ese final tenemos que llegar absolutamente preparados. ¿Nico? Sí, porque al final de cuentas igual, desde mi punto de vista, ¿cierto? De las creencias, más que nada, o de lo que se ha investigado, uno tiende a verlo como sufrimiento, pero en realidad el sufrimiento es más que nada un aprendizaje para poder ir evolucionando, como el famoso tropecé de nuevo con la misma piedra, o sea, no vuelvas a tropezar de nuevo con la misma piedra, o sea, vívelo una vez, y tomar a la muerte más que nada como un abrazo, decir, por fin llegó el momento, o sea, hay que liberarse, o sea, el espíritu necesita liberarse y nos volveremos a encontrar en otra reencarnación si somos gente inmortal, no tenemos para qué vernos físicamente de nuevo iguales, quizás nos vamos a ver mucho mejor y más bonito, es lo que nos da un concepto totalmente diferente, pero ¿cómo podemos nosotros apoyar, por ejemplo, al que está muriendo? ¿Cómo podemos darle un apoyo al que está agonizando en ese sentido, sin que lo vea como ya de nuevo me viene a decir las mismas palabras, ya de nuevo otro más? Es como el famoso en el funeral, que ya la persona se acostumbra después de 5 veces escuchar ayudándote a sentir, lo siento tanto. Y uno piensa en ese momento y dice, ¿qué me está ayudando a sentir si tú no estás viviendo lo que yo? Y tampoco lo siento tanto, lo dudo, porque no se te ha muerto nadie a ti. O sea, como lo que uno empieza, ¿cierto? Porque imagínense, 100 personas te dan el pésame, como se dice, y 100 personas te repiten la misma frase. No sé si en México se ocupará lo mismo, pero acá son esas 2 frases que se ocupan una detrás de otra, Lo y siento, se va repitiendo. Estamos contigo. Sí. Claro. Sí. Bueno, aquí entramos en la parte práctica. Y cómo apoyar al que está muriendo. Primero hay que entender que ese momento es sagrado. Hay muchas formas simples de hacerlo. Primero, escuchar qué necesita esa persona para que esté, por ejemplo, más cómodo. Es un momento para estar en silencio.
meditar con él, evitar la conversación innecesaria, o llegar con frases clichés como las que estaban mencionando. Oh, qué bien te ves, ya te va a mejorar, te traje las flores que tanto te gustan. Y llenar el espacio incómodo con conversación innecesaria. La persona que está muriendo es la prioridad y uno debe estar atento a lo que necesita y lo que no necesita. Esa persona sabe que le queda poco tiempo. Se le puede poner entonces su música favorita, algo suave, ojalá sin letra, poner un aroma que sea de su agrado en su almohada, o algún incienso favorito, colocar una vela grande y hermosa, tomar su mano sin necesidad de decir nada, hacerle quizás masaje en los pies, si esto no significa una molestia. Otro tema importante, subirse a la cama y abrazarlo con ternura y amor. Meditar de nuevo en silencio con esa persona, el tiempo que sea necesario. Y si esa persona ya no puede expresar nada, quizás decirle al oído todo el amor y gratitud que uno siente por ella o por él, ya que, como ustedes saben, el oído es el último sentido que deja de funcionar. Así que es importante también que en el lugar hayan pocas cosas, pero que sean importantes para él o ella. Todo lo que estamos hablando son técnicas muy simples. Que no haya mucha gente en la habitación, y si hay una conversación que suceda afuera y no en la pieza. Y cosa importante, si aún le queda algún tiempo a esa persona, que deje un legado, de manera que se sienta útil en sus últimos días, semanas o meses que le quedan. Por ejemplo, escribir cartas a seres queridos donde no quede nada por no decir. Crear un álbum de fotos, tejer algo significativo, escribir un libro con vivencia si hay tiempo, hacer un playlist con la música, como decía Nicolás, que uno quiere que le toquen para su despedida. Hay muchas opciones donde uno puede elegir para que sea importante para la persona, no para uno. Muchos, por su fe, podrían querer agregar que sea bueno rezar por esa persona, absolutamente, pero no recomendaría, excepto a presa petición de la persona que está muriendo, que se haga en voz alta. Pero es una bella forma de pedir, por supuesto, y honrarla. Es clave, de nuevo, que cuando empieza el proceso de la muerte, que el lugar sea sagrado. Y todo lo que eso significa. Es el momento más importante para esa persona y para uno. Un momento, creo yo, de mucho aprendizaje. Sí, por ejemplo, en ese caso, disculpa, Alfredo, que yo tengo dos tipos de experiencias que he vivido diferentes. Una fue la que tú dices, una persona que agonizó durante, yo creo que unas 3 semanas aproximadamente, pero no una agonía de sufrimiento, sino una agonía tranquila, donde eligió su propio ataúd, cómo quería su velatorio, qué música tocaran, las flores que tenían que estar en su funeral, también eligió la carroza que le iba a llevar, eligió, ¿cómo se llama?, el cura que le iba a hacer la misa, o sea, dejó todo. Faltó poco menos que pagara el funeral, que era lo otro. Y el otro caso que también puede ser es a través del humor, yo creo. Yo conocí a una persona que era muy familiar del papá de un amigo que murió, que efectivamente él dijo, apenas entró a la habitación que estaban todos tristes y él agonizando, dijo, oh, ya estás oliendo a gladiolo, ya parece que ya te vas, dijo. Entonces el mismo que estaba agonizando le dio como el aire como para reír, como para verlo desde otro punto de vista también. Le dijo, también le decía, te queda poco, porque fíjate que la cuenta del hospital va a salir, como tú ya no vayas a estar. Entonces, claro, hizo todo como un manejo a través del humor, cosa que la familia se tranquilizara, y el mismo que estaba agonizando también dijo que decía que eres chistoso, me estaba haciendo reír, ahora para evitar el dolor, y al final era como eso, era como también como dices tú, también encontré muy interesante eso de
del perfume o el aroma que le gusta en la almohada, no lo había considerado. Lo voy a anotar dentro de mi lista para mi funeral. No Muy sé, bien. Alfredo, si quieres decir algo. Sí, me voy a brincar a un punto delicado. Estamos hablando de una muerte tradicional, sea enfermo o sea normal. Pero ¿qué pasa con el suicida? ¿Qué pasa con el abortista? ¿Qué pasa con todo este tipo de cosas que llevan a la muerte? Por ejemplo, un accidentado, qué hacer o qué platicar con los familiares, cómo evitar el sufrimiento y cómo evitarles el sufrimiento ellos mismos, ¿no? Cuando decide, por ejemplo, alguien suicidarse, pues decimos en México que él tiene la fuerza, por no decir otras palabras, pero demasiado grande para poderse suicidar, aparte de una depresión brutal, ¿no? ¿Qué hacer en todos estos casos, Alfredo? Bueno, es muy buena tu pregunta. La verdad que en estos talleres el tema del suicidio y la eutanasia aparece en la conversación, pero para mí este es un tema para otro especialista. Por supuesto, creo importante y vital que uno pueda tener acceso, como siempre he dicho, a una muerte digna, con compasión y amor. El potencial suicida necesita ayuda psicológica o en casos extremos de un psiquiatra. Este camino no es el que yo exploro en mis talleres y creo que tenemos que hablar también sobre la transformación que produce el tema de la muerte, ya lo tocaremos después de esto, pero todo esto me recuerda, eso sí, que en el tema que me estás hablando de los suicidas, es que en Corea inventaron una terapia bastante simple, pero efectiva. Hay que recordar que Corea es el país con más alto índice de personas que se suicidan y la mayoría son muy jóvenes. Esta terapia consiste en que se simule el funeral de la persona. Y esto es, primero, juntarse en una sala donde tienen la oportunidad de escribirles a sus seres queridos de su decisión y despedirse. O sea, realmente vivir la experiencia. Luego se dirigen a una pieza llena de ataúdes, donde por un periodo de tiempo limitado son encerrados. Y es ahí donde se dan cuenta que la mente, como decimos algunos en Chile, se arrancó con los tarros. Recuerdo que uno de los participantes reconoció que esta terapia lo hizo estar más consciente de la muerte. No había dimensionado el tema en su magnitud. Y esto de experimentarla creó a partir de ese momento una nueva visión de la vida y el suicidio dejó de ser una opción. Se dio cuenta de su profunda equivocación. Y entiendo que más de 20.000 personas con tendencia suicida se han recuperado gracias a esta terapia de este doctor en Corea. Vamos a investigar sobre eso, Nicolás. Así es, suena bien interesante, ¿eh? Voy a buscar algo relacionado. Tengo un amigo que está en Corea, a ver si me puede dar alguna información. Alfredo, ¿qué palabras se pueden decir cuando se muere alguien? Para no caer, como dijimos anteriormente, en el típico cliché que todos conocemos. Bueno, la verdad es que cuando se muere alguien, uno no sabe qué hacer, uno se siente incómodo. Pero es mucho más relevante el estar presente que decir algo. Siempre está este tema de qué digo. Fuera del clásico, mi más sentido pésame, ahora por fin está descansando. Lo que pasa es que uno siempre busca cómo hacer sentir mejor a esa persona cercana del fallecido. Cuando una persona muere, se produce algo muy profundo y hay que aprovechar esa oportunidad y entender también qué le pasa a uno. Por eso que siempre digo que la mejor recomendación es el silencio. Uno entrega respeto de esa forma. En mi caso, y como tú lo decías delante, Nicolás, me gustaría planificar una celebración, ya que es sabido que cuando una persona muere, lo que se tiene que evitar es tratar de sujetarla, liberando todo tipo de emociones que no van a estar ayudando a la persona que ya partió.
tiene más sentido poder despedirla en forma alegre, con mucha gratitud y amor. Como ustedes saben, generalmente en nuestra sociedad se guarda siempre 2 minutos de silencio. ¿Por qué? Esa tradición se mantiene, la verdad, en todas partes del mundo. Existe un secreto de por qué existe, pero la verdad que nació para conmemorar a los que murieron en algún conflicto armado. Pero esa tradición se ha extendido a otras actividades, lo vemos cada vez más en los partidos de fútbol, pero eso le agrega un respeto al momento, un silencio, y el silencio, como dice la frase cliché, vale más que 1000 palabras. Sí, y bueno, pues para ir cerrando esto, Alfredo, porque sé que nos puedes decir mucho más, quiero comentarte algo sobre, precisamente, sobre los ánimos, no solamente las palabras, sino los ánimos a una persona que ha perdido un ser querido, cómo levantarle ese ánimo y cómo ayudar a esa persona en el duelo. Ya para ir cerrando de mi parte, Nicolás, para que vayas pensando en tu cierre, sería cómo dar a una persona ánimos que perdió un ser querido y cómo ayudar a una persona en ese duelo. Perdón, Alfredo, quisiera, antes de terminar, sí. Me encantaría tocar un tema que para mí es muy relevante, sí. Que es, y que lo estuvimos conversando en las conversaciones por email, que todo esto es el tema de cómo utilizar la muerte como una herramienta de transformación, ya que ese es mi gran tema. Es por eso que hago estos talleres y eventos, tanto en Estados Unidos, Chile, Japón, India y ahora por Zoom, con gente, la verdad, de todas partes del mundo, ¿ya? Y si revisamos a los grandes maestros iluminados de Oriente, partiendo por Buda, Ramana Maharshi, Ramakrishna, Muktananda, Nisargadatta, Meher Baba, Jiddu Krishnamurti, Ninkaroli Baba, Papaji, Sadhguru, uno nuevo, por nombrar algunos, pero principalmente a 8, como gran fuente de inspiración de los últimos tiempos, la transformación a ellos les sucedió entendiendo en ellos su propia mortalidad. Pero, de nuevo, no como una actividad intelectual. La mente no está invitada en el proceso de la iluminación. Esto de darse cuenta que uno no muere. Sí, el cuerpo y la mente tienen fecha de caducidad, pero todos llevamos dentro de uno una parte divina, una conciencia, un observador que no muere. En inglés tiene una palabra muy bella, se llama the witness, que no significa ser testigo, sino esa conciencia que uno lleva adentro, nuestro Buda interior. Y eso quería un poco comentarle, porque poder entender qué es lo esencial en nuestras vidas y dejar de lado lo que no es esencial, eso ya es una transformación. Entender que no es necesario postergar, eso ya es una transformación. Entender que uno viene a este mundo a entregar amor, eso también es una transformación. Entender que existe una conexión entre todos nosotros, lo que estamos ahora haciendo es una conexión, no estamos separados, y eso también es una transformación. Y así puedo seguir, pero la principal transformación que uno persigue es ser más consciente, no mañana, hoy. Y estoy convencido que la muerte es nuestro gran maestro espiritual. Se puede llegar a la iluminación durante nuestra vida. Los maestros que mencioné anteriormente lo lograron. Y como decía Buda, creemos que tenemos tiempo. Es necesario en la gente una urgencia, como la que tuvo Buda y tantos otros maestros. Lo primero, en toda búsqueda espiritual, es descubrir quién uno es. Y uno puede investigar todo lo que quiera. Me ha tocado estudiar un sinnúmero de religiones y tradiciones. Todos tienen algo importante, pero en mi caso, la llave está en esto, de asumir nuestra mortalidad, abrazarla. Y cuando eso sucede, la muerte desaparece por completo. Empezamos a mirar con otros ojos a las personas. Vemos como la naturaleza es una verdadera celebración de vida. Se logra una sintonía con todo lo que nos rodea.
Y yo, por ejemplo, hace tiempo me veo abrazando árboles, cosa que nunca me hubiera imaginado hacer. Pero sí, la mente está ahí esperando su oportunidad para tomar control. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, maestro Alfredo. Nicolás, para ir cerrando. Más que nada decir que efectivamente uno al final no va a vivir para siempre. Y lo importante yo creo que también es preguntarse qué es lo que valoras de tu vida, qué es lo que he hecho en esta vida. Como dije, cuál es la huella que he dejado. Todos dejamos alguna huella, alguna experiencia. No necesariamente todos tenemos que escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Pero sí hay una forma de que nosotros podemos dejar una huella, una trascendencia. Y que estamos por algo. Y tomar a la muerte más que nada como una amiga cercana que está detrás de uno o al lado de uno y en cualquier momento te va a llevar. Más que nada eso. Y bueno, comentarles, en México se vive la muerte de muchas maneras muy especiales. Nosotros el 2 de noviembre, 1 de noviembre, tenemos un festejo sobre la muerte, incluso hay una película, varias películas sobre la muerte, y luego después sale, que no les va a gustar a algunos, sale la Santa Muerte, que ni es muerte y que ni es un concepto híbrido de cultura que hemos ido creando para algo, ¿no? Y es muy curioso cómo manejamos la muerte en nuestro país, cómo la han manejado en otros países, otros momentos, ¿eh? Los celtas la manejaban de una manera, los norteamericanos y los ingleses lo manejan de otra manera, pero ya cuando se va acercando ese proceso de la muerte realmente en uno, en un ser querido, tenemos que tomar todas estas reflexiones que nos has dado, Alfredo. ¿Algún último comentario, Alfredo? No, el único tema creo que quedó un poco pendiente es cómo quizá ayudar a una persona que está de duelo, ¿no es cierto? Creo que eran unas preguntas que habían. Sí, sí, nada más te lo pregunté, pero como... Sí, como no, por eso mismo para terminarlo, y creo que sería una bella forma de terminar. Sí. Yo creo que es necesario ir cambiando y evolucionando en cómo vemos la muerte. El tiempo, por supuesto, que es un gran aliado en el duelo, ¿ya? Pero yo creo que lo principal es que las personas deben dejar que la persona se vaya, y ahí está lo principal. Y la verdad que esto me hace recordar, y me encantaría leerle un poema que leí durante el funeral de mi padre, que sucedió hace un poco menos de 2 años. Y si es muy corto, y si me permiten, adelante. Se los voy a leer porque creo que les va a ayudar a mucha gente a entender cómo superar o tener una mejor visión de ese duelo. Adelante. Y es un poema de Edgar Albert Guest que se llama Extrañame, pero déjame ir. Y dice así: cuando llego al final del camino y el sol se ha puesto para mí, no quiero ritos en una habitación llena de oscuridad. ¿Por qué llorar por un alma libre? Extrañame un poco, pero no demasiado, y no con la cabeza baja. Recuerda el amor que una vez compartimos. Extrañame, pero déjame ir. Para esto es un viaje que todos debemos tomar y cada uno debe ir solo. Todo es parte del plan del maestro. Un paso en el camino a casa. Cuando estás solo o solo y enferma de corazón, ve a los amigos que conocemos y entierra tu pena haciendo buenas obras. Extrañame, pero déjame ir. Sí, es verdad lo que estás diciendo. Extrañame, pero déjame ir. Porque finalmente uno muere cuando dejamos de pensar en ellos, ¿no? No se olvidan. Sí. Bueno, pues muchas gracias, maestro Alfredo. Vamos a tener oportunidad en otro momento de conversar. Te agradezco mucho, maestro, porque aunque tú dices que no eres maestro, eres un maestro. Aunque tú dices que no conoces de la muerte, 52 años de trabajo con esto, nos llevas algunos años más adelante, maestro, en esta práctica, en estos cafés, en estas experiencias que has tenido. Te agradecemos mucho, maestro Alfredo. Maestro Nicolás, también te agradezco mucho tu compañía, como siempre. No sé si quieras hacer algún comentario último. No, muchas gracias, darle a Alfredo. Voy a ir a contactarme para ver si puedo hacer un
un café de la muerte que me gustaría probar acá en Santiago, a ver cómo resulta. Y te ayudo si quieres también, si puedo ir, me puedes llevar de invitado escondido ahí al Café de la Muerte. Sí, Aprovechalo, perfecto, Nicolás. perfecto. Vamos a aprovechar No ahí. hay problema, no hay problema. Le voy a preguntar ahí los datos Sí. al maestro Alfredo para que podamos coordinar. ¿Sí? Muchas gracias por tus palabras, ¿cierto? Y por ampliar, sobre todo, este campo de que es tan tabú, más que nada, es tan tabú todavía, sobre todo para la gente que es demasiado conservadora. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Un placer Alfredo. de haberlos conocido. Gracias, y le recordamos a nuestros suscriptores darle una palomita con la mano si te gustó el programa, si no, pues una parte hacia abajo, que no creo que vaya a ver porque hay cosas interesantes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa y como siempre con un invitado espectacular, como en el caso de Alfredo, que lo invitamos el día de hoy. Gracias, Nicolás, gracias, Alfredo. Nos estamos viendo en otro momento. Hasta luego.